Amén. Y de este espíritu quiero empezar leyendo un texto muy conocido que está en Mateo 6, a partir del versículo 25. Se ve chico. Bueno. Bien. ¿Se llega a leer ahí? Está chiquito, ¿no? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Este es Jesús, ¿no?, que está hablando. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadiros a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De qué está hablando acá Jesús? De que no tenemos que ¿qué? Preocuparnos. No tenemos que afanarnos. La palabra afanar es la palabra preocuparse, la palabra ansiedad, ¿no? Y Jesús nos dice acá, bueno, muchachos, no se preocupen, no estén ansiosos por todo lo que les falta, por todo lo que no tienen, por todo lo que necesitan. ¿Cuántos de ustedes se ponen ansiosos o se preocupan porque siempre hay algo que nos falta y que no llegamos? Bien, 2, 3. ¿No? ¿Cuántos se preocupan? ¿Todos? ¿Y está bien preocuparse? ¿No? Bueno, si Jesús te dice, no mientas, y vos mentís, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Si Jesús te dice, no robes, y vos robás, ¿qué estás haciendo? Si Jesús te dice, no te preocupes, y vos te preocupás, ¿qué estás haciendo? Ah, ustedes lo dijeron, ¿eh? No se afanen, no se preocupen, no se pongan ansiosos por todos aquellos que ustedes creen que necesitan. Y la palabra acá que usa para afanarse, que es ansiedad, es una palabra griega que es merimnao, que significa ansiedad y preocuparse, ¿no? Pero esa misma palabra surge de otra palabra, o sea, la raíz de esa palabra es otra palabra más que es, a ver si la puse, sí, que es merizo. Y merizo lo que significa es dividir, separar en partes. Y yo dije, qué raro, ¿no? ¿Por qué viene de esa palabra? La palabra preocuparse o la ansiedad. Y me puse a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por situaciones y decimos, sí, Dios me proveyó en el pasado y Dios me va a proveer de nuevo? Yo confío en Dios, ¿no? O sea, yo creo en Dios y creo que Él es fiel y creo en su fidelidad y el que Él me va
a proveer como lo hice en el pasado. Y de repente empieza a aparecer otro pensamiento. Y digo, ¿y si esta vez no me provee? ¿Y si esta vez no me contesta? Lo que pasa que yo pequé en el pasado. Y yo el 23 de abril a las 9:58 hice esto. No, esto es una consecuencia de mi pecado. Y capaz que Dios no me responde. Esto es yo, capaz que ustedes no están tan locos como yo, pero capaz que Dios no me responde porque yo ahí hice algo que no debía, entonces, esto es una cosa. Y me empiezo a hacer toda una película, ¿no? Una red de pensamientos, claro, y me empiezo y mis pensamientos de repente de confiar en Dios se empiezan a dividir. Confío en Dios, pero, ¿no? Y el enemigo empieza a meter dudas, empieza a meter preguntas, y nos empezamos, de repente somos todos psicólogos y decimos, no, en realidad no me va a responder porque yo me equivoqué allá y, claro, entonces capaz que la otra vez me respondió por esto, pero ahora no me responde por esto. Y de repente confiábamos en Dios y a los 2 segundos se nos empieza a dividir, ¿no? Los pensamientos y las mentes. Y eso es lo que hace el enemigo. Trata de dividir. ¿Vieron esa frase, divide y triunfarás? Bueno, eso es lo que hace el enemigo. Empieza a dividir tus pensamientos. Eso es lo que hace desde el jardín del Edén. Se lo hizo a Jesús y nos lo hizo a nosotros. A Jesús le dice, se lo lleva al desierto para ser probado y le dice, ¿vos sos hijo de Dios? Sí, ¿no viste que recién Dios bajó del cielo y me bauticé y me dijo, si sos hijo de Dios, ¿por qué no convertís esto en pan, estas piedras? ¿No? Es como que el enemigo nos hace eso. ¿Estás seguro que sos hijo de Dios? Si sos hijo de Dios, ¿por qué el otro día hiciste eso? Entonces no sos tan hijo de Dios, ¿no? Y nos empieza a meter esos pensamientos y nos empieza a dividir. Y Dios dice, no dividan sus pensamientos, créanme, yo soy. Y dice, en el versículo 32 dice, pero su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de estas cosas. No dice el Rey Todopoderoso, no dice Dios soberano, Yahweh, no, dice su Padre. ¿Por qué? Porque Él primeramente es nuestro Padre. Y Él como Padre no va a dejar que sus hijos pasen necesidades. Mi hijo más chico no está preocupado porque, capaz que hoy me porté mal y mañana mi papá no me va a dar de comer. No, él sabe que yo le voy a proveer, no importa lo que haga. Él solamente tiene que venir y no importa lo que haya hecho, se sienta a la mesa y come, listo. Y Dios dice, yo soy su Padre, ¿por qué se preocupan? Y sigue el versículo siguiente diciendo, no se preocupen por todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Está mal buscar estas cosas? Dice Jesús, busquen únicamente el reino de Dios, no busquen todo lo otro, busquen solamente el reino de Dios. Eso dice, busquen primeramente el reino de Dios. Primero, después para lo demás hay lugar. Hace unos años hice, y que el otro día lo hice con los jóvenes, ¿se acuerdan que traje un tarro vacío y lo empecé a llenar de piedras grandes? Después lo empecé a llenar de piedras chiquitas, después le puse tierra, arena, después le puse agua, ¿no? Entonces, si yo llenaba el tarro primero de piedras chiquitas, después todo lo demás no me iba a entrar. Las piedras grandes representaban el reino de Dios. Entonces, si buscamos primero el reino de Dios, después para lo demás va a haber lugar. Busquen primeramente el reino de Dios. Y si buscamos primeramente el reino de Dios, no únicamente, primeramente el reino de Dios, todo lo demás va a venir, se va a manifestar a su tiempo, todo aquello que necesitemos. Y yo me preguntaba, porque yo necesito que 2 más 2 sea 4, ¿no? O sea, necesito que, busco primero el reino de Dios.
¿cómo busco primero el reino de Dios? O sea, ¿qué tengo que hacer para buscar primero el reino? Si yo les digo a ustedes, busquen primeramente el reino de Dios, ¿qué hacen? ¿O qué se imaginan con buscar primeramente el reino de Dios? ¿De qué forma se busca primeramente el reino de Dios? Aceptando. Bien, está completita. Bien, ya está, no se puede agregar nada. Bien, quiero leerles una oración de Jesús que está en Mateo, en el mismo capítulo, pero unos versículos antes. Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar, ¿no? Y le dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdón, venga, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hay una forma, un método de escritura, de poesía judía que usaban, que dicen los estudiosos de la Biblia, yo no, que es más o menos lo que Jesús hizo acá, que es que en una oración dicen una verdad o establecen algo, y en la siguiente oración lo explican o dicen lo mismo con otras palabras, ¿no? Y algunos que estudian la Biblia dicen que es lo que Jesús hizo acá. Primera oración, venga tu reino. ¿Cómo venga tu reino? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Una de las formas en la que el reino de Dios, una de las formas de buscar primeramente el reino de Dios es esta: buscando la voluntad de Dios para mi vida, buscando su voluntad en oración, en lectura. En un momento Jesús estaba por ir a la cruz y se arrodilla y llora. ¿Se acuerdan? Llora, dice como lágrimas, y le goteaban gotas de sangre. ¿Y se acuerdan qué dice ahí? ¿Qué dice? No, antes, cuando está orando, no en la cruz. Antes cuando... Eso. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Eso es buscar primeramente su voluntad, buscar primeramente el reino. Decir, Padre, la verdad que no quiero hacer esto, no me gusta, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, la verdad que quiero hacer esto porque me encantaría, me quiero comprar la Play 5, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Cada decisión en que podamos decir, papá, yo quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, revelame cuál es tu voluntad, guíame. Entonces, una de las formas de buscar primeramente el reino de Dios, una de las formas de darle prioridad a Él es buscar su voluntad. Y cuando buscamos su voluntad, su reino se manifiesta. Y dice, como en el cielo, así también en la tierra. Otra de las formas es hacer lo que se hace en el cielo, hacer en la tierra lo que se hace en el cielo. ¿Saben qué se hace continuamente en el cielo? Los ángeles, los ancianos, los seres vivientes están continuamente alrededor del trono, y ¿qué hacen? Están adorando al Rey y al Cordero. Están continuamente adorando. Y cuando hacemos en la tierra lo que se hace en el cielo, cuando nos juntamos a adorar al Padre, a adorar al Rey, y hacemos en la tierra lo mismo que se está haciendo en el cielo, el reino de Dios se manifiesta. Por eso hay poder cuando nos juntamos a adorarle. Hay poder, porque el reino de Dios se manifiesta. El reino de Dios. Una de las formas, se dice que una de las mayores manifestaciones
del reino de Dios fue en Génesis, ¿no? En el jardín del Edén. Dice que esa es una de las mayores manifestaciones o la mejor manifestación de lo que es el reino de Dios, ¿no? Dios gobernando desde el cielo como rey, como padre, el hombre en su representación como un embajador de Dios, un embajador, acuérdense de esa palabra, de Dios en la tierra, trabajando la tierra, y entre ellos había una constante comunión. Bien, Dios en el cielo, nosotros como embajadores en la tierra, y una constante comunión. De repente esa comunión, ¿qué pasó? Se cortó, se perdió. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, esa manifestación del reino es como que se quebró, ¿no? Y de repente el pecado trajo separación. La palabra separación es la palabra muerte. El pecado trajo muerte, trajo separación de nosotros con Dios. Esa comunión continua que había se rompió. Y de repente pasamos a estar muertos. No que nuestro cuerpo se cayó, sino que al no estar conectados a la fuente, esa comunión se cortó, entonces somos como un celular. ¿Qué pasa si un celular tiene batería, está prendido, pero no tiene ni datos y no tiene conexión a Wi-Fi? ¿Qué pasa? Nos empezamos a desesperar, ¿no? No llega ningún mensaje, nada. Sigue andando el celular, está prendido, tiene batería, todo sí, pero no está conectado a la red, entonces no sirve para aquello que fue hecho. ¿Se entiende? Está prendido, podemos jugar por ahí a un jueguito offline, podemos mirar fotos, pero no se puede usar para aquello para lo que realmente fue hecho, que fue comunicarse. Entonces, cuando el pecado entró y nos separó de Dios, cortamos esa conexión Wi-Fi y seguimos prendidos, seguimos funcionando, pero no está esa conexión para la cual fuimos hechos. Y esa conexión vuelve cuando aceptamos a Dios y cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, el Edén, manifestación perfecta del reino de Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos de nuevo esa conexión, buscamos de nuevo esa manifestación del reino. Y el reino no es algo que solamente se manifiesta cuando oramos y se manifiesta cuando buscamos su voluntad. El reino de Dios no es algo que se manifieste simplemente. El reino de Dios es algo que tenemos, ¿dónde? Dentro. Lucas 17:20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, ¿no? Los fariseos le estaban preguntando a Jesús, a ver este reino que vos decís, ¿cuándo va a venir? ¿No? Como que lo estaban probando. Y dice Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, no es algo que ustedes van a poder ver, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y la palabra entre en griego es la palabra entos, que significa adentro. El reino de Dios está ¿a dónde? ¿Ustedes quieren ver una manifestación gloriosa y ver a alguien que derroque al imperio romano? No. El reino que yo traigo es un reino interno, está en ustedes. Entonces el reino es algo que buscamos, que se manifiesta cuando le adoramos, cuando buscamos su voluntad, pero el reino de Dios también está en nosotros, está dentro nuestro. Todo el reino de Dios, toda su presencia, toda la magnitud de lo que es Él está en nosotros. O sea que nosotros somos, como dijimos al principio, en el jardín del Edén estaba Adán, ¿qué dijimos que era de Dios? Un embajador, ¿no? ¿Y qué hacen los embajadores? Representan, ¿no? ¿Y dónde trabaja un embajador?
Bien, ¿y en dónde? En una embajada, ¿no? Los embajadores trabajan en la embajada. Ahora nosotros tenemos el reino de Dios adentro, ¿no? Está en nuestro interior. ¿Cuál sería la embajada? Perdonen, pero son todas preguntas que me hago yo, así que disculpen que se las transmita. ¿Cuál sería nuestra embajada? ¿Afuera en dónde? ¿Eh? No, no les pregunto, capaz que me sorprenden, no sé. Bien, ¿saben cómo funcionan las embajadas? Supóngase que hay, no sé, en Buenos Aires está la embajada, no sé qué embajadas hay en Buenos Aires, bueno, pónganse de Estados Unidos, ¿no? O de Inglaterra. Yo estoy en Buenos Aires, entro a la embajada de Inglaterra. ¿Qué pasa? Estás en Inglaterra. O sea, automáticamente las leyes cambian. Yo estoy en Buenos Aires, hago así. Hay un capítulo muy gracioso de Los Simpsons, pero bueno, no. Eh, estoy en Buenos Aires, estoy en Inglaterra. Estoy en Buenos Aires, ¿no? ¿Me entienden? Automáticamente cuando entro a la embajada, las leyes cambian. Ahora, lo que quiero ir con esto es, y denme un segundo, ¿no? Les va a parecer algo medio loco, pero denme una oportunidad. El reino de Dios está en nosotros, ¿no? Ya lo dijimos, lo dijo Jesús. Ahora, con respecto a nuestra vida misma, bien. Nosotros somos embajadores de Cristo, bien. Y nuestra vida es la embajada, bien. Quiero leerles algo que está en el libro de Hechos. Este Jesús, acá nos dice que, los pongo en contexto, ¿no? Jesús muere, resucita y se va al cielo, ¿no? Ahora, entre que resucita y se va al cielo, pasan 40 días que Él se manifiesta a sus discípulos de formas muy locas, ¿no? Aparece, desaparece, traspasa las paredes, bueno, todo así. Y dice acá Lucas en el libro de Hechos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Este es en el libro de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice que en estos 40 días Jesús le dio a sus discípulos mandamientos por el Espíritu, ¿no? O sea, ya les transmitía. Antes les hablaba, les mostraba, les enseñaba. Ahora dice que por el Espíritu les transmitía estos mandamientos. Y dice que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, esto es lo que decíamos, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿No? ¿De qué les hablaba? En estos 40 días de Jesús resucitado, de Jesús glorificado, dice que Él les hablaba acerca del reino de Dios. Pero hay algo que me llama, ahí puse la palabra acerca medio distinta, porque la palabra acerca en el griego es la palabra, ¿se lee ahí? Peri. Es la palabra peri. ¿Eh? Pero, che, ya me... La palabra peri, de la palabra peri sale la palabra perímetro, ¿no? ¿Qué es un perímetro? Una periferia. Es un área definida, bien, que significa alrededor, y yo lo busqué esta misma palabra en otros versículos, a ver cómo estaba traducida, y está traducida como alrededor o rodeado, ¿no? Y ahí dije, ¿qué onda? Porque digo, entonces el reino está en nosotros, pero el reino también está ¿dónde? Yo dije, wow. O sea, el reino no es algo que simplemente está en nosotros y no es simplemente algo que se manifiesta. El reino es algo que nos rodea y está alrededor nuestro, ¿no? Y donde vamos, llevamos ese perímetro, esa área, esa presencia manifestada alrededor nuestro del reino de Dios.
Y no importa a dónde vayamos, no importa a dónde nos metamos, esa presencia manifiesta, siempre y cuando busquemos primeramente su reino, ¿no? Porque si no, no sé qué nos rodea. Pero si buscamos primeramente su reino y su justicia, esa área, ese perímetro, esa cobertura, esa es la embajada. O sea, nosotros somos embajadores porque tenemos el reino en nosotros. Y también somos como una embajada ambulante porque a donde vamos llevamos eso que nos rodea. ¿Nunca les pasó a ustedes de entrar a un lugar y que les digan, a mí me pasó una vez, decís, cuando estás vos es como que algo en el ambiente cambia, hay como paz, ¿no? Claro, porque uno no solamente tiene el reino adentro, pero sino que ese reino lo rodea. Y a veces se manifiesta, entra en un ambiente y se manifiesta para bien, a veces se manifiesta para mal, porque cuando entramos y llevamos reino a donde estamos y en ese lugar hay cosas que no están tan de acuerdo, de repente nos empiezan a atacar y nos empiezan a insultar y nos empiezan a decir de todo, ¿no? Entonces, cuando entramos a un lugar, llevamos el reino y llevamos la embajada con nosotros. Miren, yo me lo imagino, esto la imagen la hice yo, no es bíblica ni nada, ¿no? Así que si quieren después me pueden discutir, pero yo me lo imagino como algo así. ¿No? Es medio posapocalíptico, ¿no? Pero yo me imagino como algo así como, los chicos me decían el otro día que era como un aura, ¿no? Pero saquemos la palabra aura, no es aura. Es como un domo, pero yo me lo imagino en mi mente, no les digo que sea así, ¿no? Pero donde vamos, llevamos el reino en nosotros y alrededor. Y no importa dónde entremos, cuando entramos en un lugar, automáticamente las leyes cambian, porque entró la embajada. No importa dónde vayamos, no importa qué tan feo sea el lugar en que nos metamos, ahí donde estemos vamos a respirar el aire que se respira en el reino. El otro día escuchaba un ejemplo de un astronauta, ¿no? Un astronauta se puede ir a otro planeta, pero si está dentro del traje de astronauta, no importa dónde vaya, siempre va a respirar el oxígeno de la Tierra, porque está rodeado del traje de astronauta. No importa dónde nos vayamos, no importa dónde nos metamos, no importa qué ambiente entremos. Cuando entramos, entró la embajada y las leyes cambian automáticamente. Amén. Busquen primero el reino. Y esta embajada, este perímetro se va a manifestar alrededor de ustedes. Algunas veces la gente entra a la iglesia y dice, he escuchado que dice, ay, entré porque, no sé, me invitaron, pero cuando entré había algo que me hizo quedar. ¿Qué? ¿El edificio está lindo? ¿O la cruz? No sé qué. ¿Por qué se quedaron? No, porque hay gente acá adentro que está manifestando el reino a su alrededor. Cuando alguien se acerca, respira el aire del reino y dice, acá hay algo distinto. No es porque sea una iglesia, no es porque sea un edificio lindo, es porque nosotros estamos acá y manifestamos el reino de Dios. Y las leyes cambian apenas entramos a un lugar. ¿Amén? Y mientras Jesús en estos 40 días les hablaba de este reino, de este perímetro, de esta manifestación que nos rodea, en medio de esto hay un relato que está así metido como que es conocido igual, ¿no? Pero a mí me llama la atención de esto, porque digo, en medio de estos 40 días que Jesús, a través del Espíritu, le estaba enseñando a sus discípulos acerca de lo que realmente era el reino, en medio de eso está este relato que yo les voy a leer, que está en Juan 2:19. Y los voy a poner en contexto. Los discípulos están esperando a Jesús, que aparecía, desaparecía, se iba, volvía, ¿no? Este Jesús resucitado, este Jesús glorificado, que les estaba enseñando acerca del reino, y en un momento lo estaban esperando. Y Pedro dice, che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pescar? Bueno, dale. Y se fueron a pescar, ¿no?
Y no pescaron nada y después volvieron a la mañana, se encontraron con Jesús en la orilla. Jesús los estaba esperando. Y Jesús los estaba esperando con un desayuno. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús le dijo, trae los peces que acabas de pescar, ¿no? ¿Y por qué les leo esto? Porque, miren, ahí donde dice brasas puestas, la palabra brasas es una palabra, es la palabra griega antraquía. Creo que esto ya se los compartí una vez, que significa fuego con brasas. Y en esta imagen, Pedro viene y se sienta con Jesús, ¿no? ¿Y se acuerdan qué pasa ahí? Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, es esta imagen. Pero me llama la atención esta palabra antraquía, que es fuego con brasas. Esta palabra aparece solamente 2 veces en la Biblia, o en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega. Aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una de las veces es esta, que acabamos de leer. La segunda vez que aparece, ¿quieren que se las lea? La segunda vez que aparece es acá. Es cuando Jesús está yendo, es apresado y se lo están llevando a la casa del sumo sacerdote, ¿no? Y de repente, de medio de lejos, como para que no lo vean, Pedro lo está siguiendo. Y lo sigue medio de lejos, ¿no? Para que no lo vean. Pedro, que le había dicho a Jesús, yo te voy a seguir a la muerte, yo nunca te voy a negar, yo voy a, no sé, voy a matar a todos por vos y nunca te voy a dejar. Y de repente, en Juan 18:17 dice, este es Pedro que lo está siguiendo a Jesús para ver a dónde lo llegan, y dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido, ¿qué? Esa es la segunda vez que aparece la palabra esta, antraquía, fuego con brasas, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Pedro está enfrente de este fuego con brasas, calentándose, esperando a ver qué va a pasar con Jesús, y de repente alguien viene y le dice, ¿vos no sos discípulo de Jesús? No, yo no soy. ¿Qué pasa automáticamente? Canta el gallo, ¿no? Y entonces yo me imagino a Pedro, cada vez que veía el fuego con brasas, decía, ay, como que le agarraba algo acá en el estómago y decía, me hace acordar a... ¿Vieron que alguno a veces ve cosas o huele algo o come algo como que y lo transporta automáticamente a una situación o a un momento de su vida? Yo me imagino Pedro cada vez que veía un fueguito con brasa decía, me acuerdo cuando negué a Jesús, ¿no? Y cada vez que veía ese fuego que él se estaba calentando y la imagen de Jesús ahí preso, yo decía, Pedro, me hace acordar cuando lo negué. Y eso que dije que no le iba a negar, ¿eh? De repente viene Jesús, se sienta al lado de él y le arma la misma imagen. Le pone el fueguito con las brasas, se sienta al lado de él y dice, Pedro, ¿te acordás esto que te hace acordar? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿me amás? Sí, Jesús, yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿No? Es como que Jesús le arma la misma escena y dice, bueno, esto antes te hacía acordar a cuando me negaste 3 veces. Ahora esto te va a hacer acordar cuando dijiste que me amabas. En otras palabras, la escena de su caída ahora es la escena de su restauración. Y me llamó la atención que en estos días, en estos 40 días, que Jesús le estaba hablando del reino y le estaba mostrando del reino, él necesitaba o él sentía que era importante que Pedro sea restaurado, que Pedro sane esa herida del pasado. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús. Hay un juego de palabras ahí que es muy interesante. No lo voy a decir ahora porque
Jesús le pregunta, ¿me amas? Y usa una palabra que es ágape. Y Pedro le responde, sí, te amo, pero Pedro usa otra palabra que es fileos, que es, bueno, no tengo tiempo de explicarlo ahora, pero es muy interesante ese juego de palabras, ¿no? Entonces Jesús arma toda esa escena para que Pedro pueda ser restaurado. Y me llamó la atención esto, porque ahora esa escena de caída, ahora es la escena de restauración. Y yo digo, ¿por qué pusieron esto acá, no? Y me di cuenta que en el reino de Dios, cuando buscamos su reino, cuando queremos ser llenos de su reino y manifestar su reino, primero tenemos que sanar heridas. Y primero tenemos que ser restaurados de cosas del pasado. Porque si queremos llenarnos de su reino y llevar su reino, pero todavía hay heridas del pasado que no podemos sanar, ¿qué pasa si yo me corto y me empieza a salir sangre y esa herida nunca se cierra? Se infecta y sigue saliendo sangre y sigue saliendo sangre y lo primero que uno hace es tratar de tapársela, ¿no? Para que no salga más sangre y que la herida cierre. Es necesario que las heridas cierren, porque si nos llenamos de Él con heridas todavía abiertas, yo tengo un saco de, no sé, de harina y le hago un tajo, empieza a salir harina, y si yo lo sigo llenando de harina, ¿qué va a pasar? Va a seguir saliendo, porque el tajo no deja que pueda llenarse de harina, ¿no? O sea, nunca va a ser suficiente. Las heridas del pasado abiertas, las heridas del pasado, esto es algo que me dijo el Señor a mí el otro día, las heridas del pasado abiertas no dejan retener la gloria que el Señor tiene para nosotros hoy. Otra vez, las heridas abiertas del pasado no nos dejan retener la gloria presente del Señor. ¿Por qué? Y porque lo que entra, así como entra, sale. Y el Señor dice, quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas. Y muchas veces las heridas son heridas que otros nos ocasionan. Y muchas veces esas heridas son errores nuestros. Y Dios no tiene, hay un versículo en Isaías que dice, el Espíritu de Jehová me ungió porque me ha enviado a predicar buenas nuevas, como dice, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, ¿no? O sea, quiere liberar a los cautivos y quiere liberar a los presos. Hay una diferencia, ¿sabían ustedes, entre presos y cautivos? ¿Sabían? Un cautivo es alguien que Babilonia entra al pueblo de Israel y se los lleva cautivos, ¿no? Los agarra, los pone todos presos y se los lleva. ¿Ellos habían hecho algo? O sea, eran cautivos, pero eran inocentes. El preso no. El preso está preso porque cometió un delito y se merece estar en la cárcel. Entonces están los presos y los cautivos. El preso está preso porque tiene que estar preso, el cautivo está cautivo porque otro decidió que a pesar de que era inocente, lo iba a encerrar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, muchas veces nosotros estamos cautivos y muchas veces estamos presos. Muchas veces estamos heridos por cosas que los otros nos hicieron. Y muchas veces estamos mal por cosas que nosotros hicimos. ¿Se entiende? Y Dios dice, no importa si estás así por tu culpa o por culpa de otro. Yo te quiero restaurar. No me importa si fue tu error, no me importa si fue que otro te hirió. Yo te quiero restaurar. Porque si no hay restauración, si no sanás tu herida, no vas a poder retener la gloria que yo hoy tengo para vos. Y muchas veces estamos esperando cosas de Dios. Decimos, Señor, ¿por qué no cambias esta situación? Señor, ¿por qué no me das esto que necesito? Señor, ¿por qué no respondés mi oración? Es que yo quiero sanar primero tu herida. Quiero sanar primero tu dolor. Quiero restaurar eso que está a partir de un pecado que vos estás haciendo. Bueno, quiero restaurar eso. Muchas veces el perdón
y el arrepentimiento traen la gloria de Dios a nuestras vidas. Y yo sentía esto, ¿no? De buscar primero el reino de Dios. Y el Señor dice, bueno, yo quiero manifestar mi reino en vos, pero primero quiero que seas sanado, restaurado. Yo los invito a...